Ya he hecho un montón de videos acerca de la respiración y creo que antes de que los hiciera tú ya tenías la idea de que necesitamos oxígeno y liberamos CO2. Y si viste aquellos videos debes saber que requerimos de oxígeno con el fin de metabolizar nuestro alimento para así transformar nuestra comida en ATPs, los cuales pueden conducir otros tipos de funciones celulares o ya sea cualquier cosa que tengamos que hacer como movernos, respirar, pensar o todo lo que hacemos. Además, el tener presente que a través del proceso de la respiración se descomponen los azúcares y liberamos dióxido de carbono. Entonces, lo que quiero hacer en este video es retroceder un gran paso y pensar en cómo obtenemos en realidad nuestro oxígeno en nuestro cuerpo y la forma en que lo liberamos de vuelta a la atmósfera. Otra manera de estudiarlo es la forma en que nos ventilamos. ¿Cómo hacemos para que el oxígeno ingrese y de qué manera el dióxido de carbono sale? Creo que cualquiera de nosotros podría al menos comenzar el video. Empieza en nuestra nariz o nuestra boca. Siempre tengo un seno que está obstruido, así es que la mayoría del tiempo tengo que lidiar con mi boca. A menudo duermo con ella. Sin embargo, siempre comienza en nuestra nariz o boca. Déjeme dibujar a alguien con nariz y boca. Supongamos que esta es la persona. Quizás su boca va a estar abierta de manera que pueda respirar. Los ojos no son tan importantes, la idea es que sepas que es una persona. Entonces, este es mi sujeto de prueba o la persona que utilizaré para esquematizar. Esta es su oreja, quizás tiene un poco de... Déjeme dibujarle el cabello. Todo esto es irrelevante, en fin. Este es nuestro tipo que nos mostrará cómo inhalamos el aire y de qué forma lo exhalamos. Así es que vámonos a la parte interna de este tipo. Primero dibujaré la externa, déjeme ver qué tan bien lo hago. Esta es entonces la parte externa de nuestra persona. Eso no se ve bien. Bueno, supongamos que se ve así. Y que tiene, estos son sus hombros, este es nuestro sujeto. Ok, en nuestra boca tenemos la cavidad oral justo aquí, que es el espacio que hace nuestra boca. Podría dibujar la lengua y todo eso, pero ¿saben? Lo haré. Dibujaré la lengua. Bueno, aquí tienes este espacio en el interior de la boca que se llama cavidad oral. Oral se refiere a boca y cavidad al espacio, agujero o apertura. Cavidad oral. Cavidad oral. Luego tenemos los orificios nasales que se abren en una cavidad nasal, los cuales representan otro gran espacio. Y sabemos que estos se conectan en la parte posterior de nuestra nariz o de nuestra boca. Este conducto que vemos aquí, que es donde se conectan, se llama faringe. Faringe. Cuando el aire pasa por tu nariz, dicen que es mejor respirar mediante ella, probablemente porque se filtra por los pelos de la nariz, luego estos se calientan, etc. Pero se puede respirar por ambos lados. El aire entra por medio de tu cavidad nasal u oral, luego avanza hasta la faringe, para finalmente llegar hasta el punto en que la faringe se divide en dos tubos. Primero, Bien, el aire puede bajar por cualquiera de ellos, pero el otro tubo es solo para la comida. Entonces tu faringe se divide. En la espalda tienes tu esófago. En un próximo video hablaremos más acerca de él. Dije entonces que tienes el esófago en la espalda. Y al frente, déjeme dibujar una pequeña línea divisoria allí. Al frente, tal vez déjeme conectarlo así. Entonces se divide de esta manera. Detrás del tubo de aire tienes el esófago. Lo haré con otro color. Esófago. Después, acá tenemos tu laringe. Laringe. Y ahora nos ocuparemos de ella, de la laringe. El esófago es por donde baja la comida, también sabemos que comemos la comida con la boca. Así es que aquí es por donde queremos que vaya nuestra comida, al esófago. Pero el foco de este video es nuestra ventilación. ¿Qué hacemos con nuestro aire? Me enfocaré en cómo pasa el aire por nuestra laringe, que además es nuestra caja de la voz.
Entonces, así como me estás oyendo hablar ahora, hay pequeñas cosas de aquí que están vibrando en la frecuencia justa y soy capaz de darle forma al sonido con mi boca para hacer este video. Por lo tanto, esa también es tu caja de voz, aunque no voy a entrar en detalle acerca de esto ahora, pero te cuento que se llama así debido a esta estructura anatómica que luce más o menos así. Sin embargo, después de que el aire pasa por la laringe, este es el camino, se dirige hacia la tráquea, que es esencialmente el tubo para el aire. Y el esófago es el tubo para la comida. Déjenme escribirlo. Tráquea. Luego, desde la tráquea, que en realidad es una estructura bastante rígida, tiene un cartílago alrededor de ella y en realidad tiene sentido que lo tenga, dado que no querrás, imagina una manguera que si estuviese muy doblada no saldría mucha agua de ella, o en este caso mucho aire. Por lo tanto, no querrás que se doble tanto. Es por esto que necesita tener cierta rigidez y a eso se debe la presencia del cartílago a su alrededor. Posteriormente se divide en dos tubos, y creo que ya sabes hacia dónde va cada uno de ellos. Que conste que no los estoy dibujando con gran detalle, solo quiero que capten la idea de estos tubos, que son los bronquios, o cada uno es un bronquio. Bronquios. Ellos también tienen cartílago, por lo tanto son bastante rígidos, sin embargo los bronquios se siguen dividiendo en tubos más y más pequeños de esta forma. Luego en algún momento dejarán de tener cartílagos, dejan de ser razonablemente rígidos, pero aún así siguen dividiéndose, los dibujaré como estas pequeñas líneas. En algún momento se convertirán en elementos muy delgados y se siguen separando. Así es que el aire se sigue dividiendo también, luego se propaga y baja hacia los diferentes patrones. Y cuando los bronquios ya no tienen el cartílago que los rodea, quiere decir que ya no son rígidos. Al primero de ellos se les llama, o en realidad todos los tubos que vienen después de ese punto se llaman bronquiolos. Estos son los bronquiolos. Entonces, por ejemplo, eso que podríamos llamar bronquiolo, y no hay nada de fantasía aquí, es solo un tubo que adelgaza cada vez más. Ya hemos etiquetado las diferentes partes de las tuberías que corresponden a diferentes cosas, pero la idea es que este aire pase por nuestra nariz o boca y se siga dividiendo en estos dos patrones diferentes que luego nos lleven a cada uno de nuestros pulmones. Déjeme dibujar los pulmones de este sujeto acá. Y estos bronquios, o la división de los bronquios en los pulmones, los bronquiolos están en los pulmones, y aquí viene lo interesante, dado que se siguen dividiendo, se vuelven cada vez más pequeños y delgados para finalmente terminar en estos pequeños sacos de aire. Al final de cada bronquiolo súper pequeño se encuentran dichos sacos de aire, que también son muy pequeños, ya les hablaré de ellos en unos segundos. Y estos son los alveolos. 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 He usado un montón de palabras bonitas, pero la idea general es simple. El aire entra por un tubo, luego este tubo se vuelve cada vez más delgado, hasta que terminan en estos pequeños sacos de aire, y tú dirás, ¿cómo se recibe el oxígeno en mi sistema? Bien. La clave está en que estos sacos son súper pequeños y tienen unas paredes muy pero muy delgadas, o creo que membranas delgadas. Déjenme entonces hacer zoom. Se acercará al dibujo de uno de estos alveolos y solo para darles una idea notarán que son súper hiper pequeños. Acá los he dibujado bastante grandes, pero cada alveolo déjenme dibujar un poco más grande. Voy a hacer los sacos de aire. Acá tenemos estos sacos de aire y un bronquiolo que termina en aquel saco de aire. Quizás este bronquiolo está terminando en otro saco de aire, tal como lo ven aquí, en otro conjunto de sacos de aire. Cada uno de ellos tiene un diámetro de 200 a 300 micras. Por lo tanto, esa distancia de ahí, déjeme cambiar el color, esa distancia que tenemos aquí va de 200 a 300 micras. Y en caso de que no sepas qué es un micrómetro o micrón, les cuento que equivale a una millonésima de metro, o bien a una milésima de milímetro. Por lo tanto, esto corresponde a 200 milésimas de milímetro. O puedes pensar de esta manera también, que por cierto es bien fácil de visualizar, y sería un quinto de milímetro. De 1 milímetro. Así es que si intento dibujarlo en la pantalla, y si le pusiste pantalla completa a esto, 1 milímetro es esta distancia.
quizás un poco más lejos, quizás por aquí. Imagina que un quinto de eso corresponde a lo que estamos hablando, es decir, el diámetro de una de estas cosas. Y solo como ejemplo, para ponerlo en todo el esquema relativo a las células, el promedio de ellas en el cuerpo humano es aproximadamente de 10 micrómetros. Entonces, aproximadamente, esto es de solo 20 o 30 células de diámetro, o en relación con el promedio de células en el cuerpo humano. Entonces, estos sacos de aire tienen una membrana súper delgada. Si los ves como globos, este último es muy delgado, más o menos como el grosor de una célula. Y lo que hacen es conectarse con el fluido de la sangre, o en realidad una mejor forma de decirlo es que nuestro sistema circulatorio pasa justo al lado de cada uno de estos globos. Por lo tanto, tienes los vasos sanguíneos que vienen del corazón para ser oxigenados. En general, los vasos sanguíneos que carecen de oxígeno, y voy a indagar en este tema cuando haga los videos del corazón y de nuestro sistema circulatorio. Como decía, los vasos sanguíneos que no tienen oxígeno provocan que la sangre desoxigenada sea un poco más oscura, se torna un poco morada. Por eso lo dibujaré de color azul. Estos serían los vasos sanguíneos provenientes del corazón. Por lo tanto, esta sangre de aquí no tiene oxígeno, está desoxigenada o tiene muy poco oxígeno en ella. Y la palabra correcta para estos vasos sanguíneos es arteria. Déjeme escribirlo. Cuando hablé del corazón, volveré a repasar esto, arterias. Dijimos entonces que las arterias son los vasos sanguíneos provenientes del corazón. Y probablemente ya has oído de ellas. Los vasos que van hacia el corazón se denominan venas. Venas van hacia el corazón. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, dado que más adelante verás que las arterias no siempre transportan el oxígeno o no siempre están desoxigenadas, y de una u otra manera las venas nunca lo están. Entraremos mucho más en detalle cuando nos dediquemos por completo al corazón y al sistema circulatorio, pero recuerda, las arterias se alejan y las venas viajan hacia el corazón. Por eso acá, estas arterias se alejan del corazón con dirección a los pulmones, a los alveolos, dado que requieren la sangre que está viajando a través de ellos para luego obtener oxígeno. Entonces lo que ocurrirá es que el aire está fluyendo por los bronquiolos y circulando por los alveolos, rellenándolos, y mientras eso ocurre, las pequeñas moléculas de oxígeno podrán atravesar la membrana de los alveolos y esencialmente ser absorbidas en la sangre. Voy a enfatizar mucho más en eso cuando hablemos de la hemoglobina y los glóbulos rojos. Pero me interesa que te des cuenta que hay mucha cantidad de capilares. Los capilares son vasos sanguíneos muy diminutos que permiten el paso del aire. Fundamentalmente son moléculas de oxígeno y dióxido de carbono las que pasan por ellos. Estas tienen una gran cantidad de capilares que permiten el intercambio de gases. Así es que el oxígeno podrá entrar en la sangre y una vez que la sangre, es decir, este es el vaso que proviene del corazón y que posteriormente solo será un tubo. Luego de eso, una vez que ellos consigan el oxígeno, regresarán nuevamente al corazón. Y esencialmente este es el punto en donde dicho vaso, el tubo, parte de nuestro sistema circulatorio, pasa de ser una arteria a una vena, dado que viene del corazón y regresa a este. Existe una palabra específica para estas venas y arterias, que se denominan arterias y venas pulmonares. Entonces, las que se alejan del corazón en dirección hacia los pulmones, a los alveolos se les llama arterias pulmonares. Arterias pulmonares. Y a las que vienen de regreso hacia el corazón se les denomina venas pulmonares. Venas pulmonares. Es por esto que te preguntarás, Sol, ¿qué significa pulmonar? Bien, pulmo proviene del latín para los pulmones. Literalmente significa que las arterias son de los pulmones o que van hacia ellos y que las venas vienen del corazón. Entonces, cada vez que la gente habla acerca de algo pulmonar, se están refiriendo a nuestros pulmones o quizás a algo relacionado con la manera en que respiramos. Así es que es bueno que conozcamos esta palabra. En fin, tienes tu oxígeno que entra por tu boca o tu nariz, pasa por tu faringe y podría llenar tu estómago. Podemos hacer estallar nuestro estómago como un globo, pero eso no nos ayuda a obtener oxígeno para nuestro torrente sanguíneo. Sin embargo, el oxígeno pasará por nuestra laringe, luego hacia nuestra tráquea, después a los bronquios, finalmente en los bronquiolos para quedarse en los alveolos y ser absorbido en donde estén las arterias. Después regresaremos y oxigenaremos la sangre.
Los glóbulos rojos se tornarán de este color una vez que la hemoglobina se ponga bien roja o escarlata y cuando realmente tengan oxígeno para así regresar. Pero al mismo tiempo no se trata solo de conseguir el oxígeno en las arterias o en la hemoglobina, sino que también de liberar el dióxido de carbono. Por lo tanto, estas arterias azules que provienen de los pulmones también liberará dióxido de carbono en los alveolos. Así es que estas se van a exhalar. Entonces tenemos el oxígeno que entra, además de otras cosas que lo harán también, pero el O2 es el que se absorberá en los alveolos. Luego, cuando expiremos, tendremos el dióxido de carbono que estaba en nuestra sangre, pero posterior a eso, se absorbe en los alveolos y se elimina. En breves momentos les contaré cómo se extrae. De hecho, cuando esa extracción ocurre, cuando el aire vuelve a salir, mis cuerdas vocales pueden vibrar, lo cual me permite hablar. Pero no indagaré mucho en eso. Entonces, el último asunto a considerar acerca de este sistema pulmonar o de nuestros pulmones es cómo lo hace el aire para entrar y salir a la fuerza. La forma en que se da esta situación es como una especie de, imagina que es como una bomba o un globo. Es que tenemos esta gran capa de músculos planos. Déjenme escoger un buen color acá. Justo bajo los pulmones tenemos lo que se llama diafragma torácico. Diafragma torácico. El diafragma torácico. Y cuando está relajado, tiene esta forma de arco, por lo que los pulmones se encuentran un poco apretados. Pero cuando inhalamos, lo que ocurre con este diafragma torácico es que se contrae y después se achica. Pero lo importante es que el espacio en donde están mis pulmones se abre, de manera que ellos puedan rellenar ese espacio. Lo que hace esencialmente es tirar un globo más grande, haciendo que el volumen de mis pulmones crezca. Y cuando agrandas el volumen de algo, recuerda que los pulmones se agrandarán apenas mi diafragma torácico se contraiga, lo cual hará que esa especie de arco baje, por lo tanto se creará más espacio. Entonces cuando el volumen de algo se agrande, la presión en el interior de ellos disminuirá. Si te acuerdas de la física, el volumen de la presión de los tiempos es una constante. Entonces cuando respiramos, nuestro cerebro le está avisando al diafragma que se contraiga. Cuando respiramos, nuestro cerebro le está avisando al diafragma que se contraiga. Diafragma se contraiga. Nosotros tenemos más espacio alrededor de los pulmones. Ellos se expanden hasta rellenar el espacio. Tenemos menos presión aquí que la que tenemos en el exterior, o la puedes ver como presión negativa. Así es que el aire siempre querrá ir de una alta presión a otra baja, por lo tanto fluirá en nuestros pulmones. Y es de esperar que haya algo de oxígeno allí que pueda ir hasta nuestros alveolos, terminar en nuestras arterias y regresar en las venas como oxígeno adherido a la hemoglobina. Ya les hablaré detalladamente de eso. Luego, cuando el diafragma deja de contraerse, vuelve a su posición arqueada. Se contrae, es como una especie de banda elástica. Después se contraen los pulmones y el aire expele, por lo tanto ese aire tendrá mucho más dióxido de carbono. Ahora, solo para tener una idea de, voy a mirar mis pulmones, no puedo, pero no parecen tan grandes. Pero, ¿de qué manera consigo el oxígeno suficiente en ellos? La clave es que debido a este proceso de ramificación y de los alveolos, la superficie interna de los pulmones es realmente más grande de lo que te imaginas o tal vez de lo que yo pudiese haber imaginado. Entonces resulta que rebusqué la superficie interna de los alveolos, la superficie total en donde el oxígeno se puede absorber dentro de la sangre o donde el dióxido de carbono se absorba fuera de ella, y corresponde a 75 metros cuadrados. 75 metros cuadrados, que son metros, no pies. Si lo piensas, sería como, imagina algo así como una gran carpa, campo o parque. Son casi 9 por 9 metros, eso es casi 27 por 27 pies cuadrados, que vendría siendo el tamaño del patio de algunas personas. Esa es la cantidad de aire que tenemos dentro de nuestros pulmones, está todo plegado.
Así es como se atasca el aire en estos pulmones que parecen ser relativamente pequeños. Sin embargo, es eso lo que nos da la superficie suficiente para almacenar la cantidad justa de aire, de oxígeno, para atravesar los alvéolos en nuestro sistema sanguíneo y también suficiente dióxido de carbono para volver a entrar. Y solo para tener una idea de cuántos alvéolos tenemos, como les dije, son muy pequeños, tenemos 300 millones en cada pulmón. En cada pulmón tenemos 300 millones de alvéolos. Así es que, de todos modos, espero que esto les ayude a tener una idea decente de cómo al menos obtenemos el oxígeno en nuestro sistema sanguíneo y el dióxido de carbono fuera de él. En el próximo video les hablaré más de nuestro sistema circulatorio actual y de qué manera obtenemos el oxígeno de nuestros pulmones hacia el resto del cuerpo. También hablaremos acerca de cómo adquirimos el dióxido de carbono desde el resto del cuerpo hacia los pulmones.